Paz de Cristo y bienvenidos a Discusiones Bíblicas. Paz de Cristo, como se acaban de dar cuenta, lo acabamos de hacer. Pero ellos como que decían que la Trinidad es creer en tres dioses, lo cual sabemos tú y yo que pues no es cierto. Por favor, no vayas a hacer un podcast criticando a mi iglesia. No supimos si eso era broma o era en serio, pero fuimos transparentes con nuestras intenciones, específicamente con esa persona de hecho sí. Sí lo vamos a hacer. Así es. Nosotros llegamos aquí a esta iglesia y nos dijeron, no nos vayan a criticar. Y ellos están critique. Y el problema no es que critiquen, el problema es que las críticas estaban mal fundamentadas, con ideas que no son verdad. O sea, criticas, pero ni sabes lo que estás criticando. Paz de Cristo y bienvenidos a Discusiones Bíblicas. Ya saben, mi nombre es Jesús Medina y estoy con Ever Villegas. Hoy vamos a compartir una experiencia que nos ha movido y nos ha dejado pensando, ya que durante 3 domingos decidimos visitar una iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, o IFCJ para los amigos. Así es. Hola, bienvenidos nuevamente. Pues el Paz de Cristo, como se acaban de dar cuenta, lo acabamos de hacer. Y este es el saludo tradicional distintivo de la Iglesia Apostólica o de la Asamblea Apostólica. Este ritual consiste en contestar amén siempre que se te saluda paz de Cristo. Si no lo haces, se asume que no tienes la paz de Cristo. Por ello se hace esto. Y esto a veces conlleva una especie de juicio en la que te empiezan a repetir la frase. Por ejemplo, paz de Cristo. Hola, hermano. Paz de Cristo. Amén, amén. Muy bien, sí tienes la paz de Cristo. Este tipo de cosas las puntualizo porque recientemente publicamos un video corto en nuestras redes sociales que se llama Paz de Cristo, para que lo vayan a checar. Pero en TikTok, particularmente ahí, hubieron muchísimos comentarios, más de lo habitual, mucho más negativos hacia nosotros que positivos, diciendo y afirmando que no conocíamos nada de la Iglesia Apostólica, lo cual es un poco extraño para los que nos conocen, perdón. Y en resumen vamos a repetir ese TikTok y de una forma más explícita. A veces en la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, las personas usan la frase aprendida, paz de Cristo, para llamarle la atención a alguien. Por ejemplo, ahí mismo en los comentarios de ese mismo video, pusieron, es que a veces cuando una mujer trae la falda más corta, le dicen, paz de Cristo. A esto es a lo que nos referíamos nosotros, o bueno, más que nada, Dani habló de eso. A esto nos referimos que utilizan esta frase aprendida, paz de Cristo, no solamente para hacer un saludo o para decir que tienes la paz de Cristo, sino para juzgar. Y pues sí, a diferencia de las otras iglesias a las que hemos ido y visitado para este podcast, esta vez pues nos solicitaron a nosotros ir a ayudarles con el sistema de audio y multimedia. Básicamente nos infiltramos en la IFCJ como técnicos y de paso pues aprovechamos a hacer un episodio observando y documentando todo lo que veíamos. Muy bien, pues antes de empezar con el episodio y todo lo que vimos y vivimos en la apostólica, me gustaría pues compartirles una anécdota muy particular que nos sucedió antes. Estábamos platicando sobre el podcast, Ever y yo, y de repente unas personas de la IFCJ nos abordaron. Es unas personas que ya iban a esa iglesia. Estaban como exaltadas porque pues habían tenido como una experiencia sobrenatural y pues creyeron haber experimentado algo que no sabían cómo explicar. Ese día se habían reunido para tomar una clase que duró aproximadamente 3 horas, algo así. Estaban ahí en clase y tuvieron esta experiencia. Sí. Y bueno, es un poco extraña de alguna forma para las personas que escuchan esto, porque probablemente algunas personas no son creyentes y no son pentecostales. Entonces podría ser como, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de cosa rara es esta? Pero esto es algo que nos sucedió antes de comenzar a ir. Y pues ellos dicen que al llegar pues a la clase, pues vieron a una persona de alguna forma desaparecer, ¿no? Y porque después preguntaron y dijeron, oye, ¿no has visto a tal persona? y le decían, pues, no, esa persona no vino. Entonces consideran que vieron algo sobrenatural. Sí. Pero bueno, eso es un previo a la experiencia que tuvimos en esta iglesia. Muy bien, vamos a empezar con el día 1. Bueno, si te parece, puedes empezar. Ok, nuestro primer domingo,
Llegamos un poco antes, pensando que encontraríamos pues personas un poco antes de la hora a la que abrían la iglesia. Eran las 10 de la mañana, pero no había nadie. La iglesia estaba vacía y bueno, estábamos esperando en el carro. Empezaron a llegar, nos bajamos del carro y camino a la entrada, alguien muy particular se nos acercó para hacernos una petición directa, casi un ruego diciendo, por favor, no vayas a hacer un podcast criticando a mi iglesia. No supimos si eso era broma o era en serio, pero fuimos transparentes con nuestras intenciones, específicamente con esa persona de hecho sí, sí lo vamos a hacer. Así es. Notamos que había cierto temor de que hubieran malinterpretaciones de lo que pasa ahí, de lo que nosotros hacemos, de lo que vayamos a decir, de que iban a ser criticados por nosotros. Vimos ese temor en diferentes personas, porque pues conocen varias cosas de las que hacemos. Bueno, más que nada conocen este podcast, nunca lo han visto, pero conocen el podcast. Y curiosamente en esa visita, es más, vamos a desarrollar más lo que se nos hizo curioso, que fue que pues criticaban a otras denominaciones, Sí. pero eso se va a expandir Sí. en esta plática. Pues observamos pequeños detalles cuando estábamos arreglando el audio. Por ejemplo, una cantante mencionaba que no importaba que ella no se escuchara. O sea, si no se escuchaba ella, pues igual para ella no era relevante porque ella era principiante. Además, se alistaron para hacer la grabación en vivo. Ponen ahí un trípode y ponen las cámaras, bueno, un teléfono. Hubo saludos en la puerta, así muy cálidos, ¿no? Como fuertes, se abrazan los apostólicos. El pianista empezó a tocar un poquito, luego las panderistas tomando su lugar con la pose de panderista con el pandero arriba. Y pues el servicio, como notamos, inició un poquito tarde. Son esos pequeños detalles que ocurren siempre en cualquier tipo de evento como este. Nos llamó la atención cómo felicitaron, por ejemplo, a quienes llevaban Biblia. Siempre está qué bueno que traen su Biblia física, no digital. La digital creo que no te la felicitan, pues que traes el teléfono. Y también felicitando a los que se sabían versículos de memoria. Era como un valor tangible por el estudio de la Biblia, el estudio personal. Sí, pero aunque luego pues los proyectores fallaron, ¿no? Y justo para mostrar el primer versículo, así como hemos tenido algunas fallas de repente nosotros, pues sí, hay fallas y yo no pude evitar ayudarles. Sí, me gusta mucho, pues si puedo hacerlo, lo hago, ¿no? Entonces, como teníamos esa libertad ahí, específicamente en esa iglesia, yo decidí, pues, ayudarles. La liturgia en sí la sentimos orgánica, pero también muy intensa, pero cercana a la gente, ¿no? Se nota el tipo de comunidad que son, que sí se conocían, entonces se sentía, no sé, llamémoslo vibra. Good vibes. Lectura de versículos, momentos de canto con las panderistas danzando, bailando en el escenario, un ritmo que se iba construyendo, algo muy bonito, ¿sí? Y pronto surgió la primera frase doctrinal de que escucharíamos repetidamente, como hemos escuchado en diferentes iglesias. Lo que nos distingue, lo que nos distingue es que bautizamos en el nombre de Jesucristo. Y otra frase muy potente, una iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia muerta. Y de hecho esto de que el bautismo en el nombre de Jesucristo también lo mencionaron en la iglesia La Luz del Mundo. Sí. Probablemente no fue tan puntual en cuanto a esta mención, pero aquí en la iglesia apostólica sí fue como algo único en su organización de nosotros sí bautizamos en el nombre de Jesucristo, no como las demás. Después de eso se hizo una oración inicial, se hicieron cantos sobre el bautismo porque ya casi ahorita vamos a hablar de eso, pero ya casi se acercaba la fecha bautismal o de los bautismos. Y siguieron gritos de júbilo. Si alguien no ha estado en una iglesia pentecostal, evangélica, dicen cosas como, ¿quién vive? Y responden, Cristo, a su nombre, gloria. Un ambiente que empezaba a cargarse pues de mucha euforia, ¿no? Sí, mucha emoción, definitivamente. Después, igual el predicador utilizó la historia de la mujer adúltera como punto inicial de la predicación. Es cierto. Esta historia narra pues a un grupo de personas, particularmente hombres, que llevan a una mujer hacia Jesús. Esta mujer había sido encontrada en adulterio.
los hombres confrontan a Jesús al dilema de apedrearla o no, de acuerdo a la ley que ellos tenían. Esta historia es muy interesante porque muchos lo recuerdan por la frase que Jesús lanza: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En este punto me gustaría que si alguna persona ya había escuchado esta frase, pueda dejarlo en los comentarios, que yo ya la había escuchado, no sabía que Jesús la decía. Ahí está la frase en la Biblia. Jesús la dice en diferentes versiones, pero particularmente como yo la recuerdo es: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces los hombres, al escuchar la frase, dice la Biblia que de los más grandes a los más jóvenes empezaron a soltar las piedras diciendo: no, pues yo no estoy libre de pecado, yo no voy a lanzar la piedra. Entonces, al final, pues como todos los hombres se van, Jesús tampoco condena a la mujer. Es el mensaje pues central de la predicación. Era muy claro: seguir a Dios es difícil, pero vale la pena. No hay problema más grande que Jesucristo, decían en la predicación. El predicador utilizó literalmente piedras para ilustrar la historia. Es muy curioso como tenían piedras en las manos. Yo estaba así como que, pero no vayan a lanzar nada, porque medio me asusté por las piedrotas que tenían. Pues esta historia, si no me equivoco, está como en Juan 8, y pues sí, las piedras ahí solamente las soltaron. También particularmente el predicador no hicieron como una obra de teatro, pero no sé si llamarlo obra, sino más... Fue como una participación entre varios hermanos tratando de ilustrar la escena, pero en lugar de poner a una mujer adúltera, pusieron a un hombre adúltero, lo cual me llamó la atención esas pequeñas adaptaciones. Uh-huh. Y bueno, yo te comentaba acerca de esta mención del predicador que decía que Jesús no juzgó a la mujer. Y quería pues como que señalar, ¿no? Que la Biblia dice que Jesús le dijo: yo no te condeno. Sí. Y luego viene la otra frase: vete y no peques más. Y te comentaba, ¿no? Así como muy generalizado, de que se puede escuchar raro, igual me puedes corregir. Para esto es el podcast. Igual quien piense diferente también lo puede comentar. Yo voy a decir: Jesús sí la juzgó, pero no la condenó. Implantó un juicio, le dijo: no te condeno, tú no eres condenada, pero no vuelvas a hacer lo que hiciste, porque eso está mal. Eso es un juicio en mis ideas. ¿Okay? Digo, si tú dices que no, házmelo saber, te estoy hablando a ti. Sí. Si los que nos miran también dicen que no es así, pues háganoslo saber. Es bueno compartir pues diferentes perspectivas. Y bueno, también se afirmó de forma un poco sorprendente para nosotros, no sé si basado de que los más viejos o los más grandes tiraron sus piedras hacia los más jóvenes, o sea, iba de adulto hacia menores, se iban yendo, no condenando. No sé si por esa mención, ahí de repente se mencionaron que los viejos eran los que pecaban más que los jóvenes, y fue como de, bueno, ok, insinuando que es mejor entregar tu vida a Jesús desde la juventud. Digo, creo que he escuchado muchísimo esta frase en diferentes iglesias cristianas, sin importar la denominación, tanto católicas, ortodoxas, o sea, sin importar el tipo de cristianismos que se hagan. Las personas que pertenecen a iglesias cristianas suelen decir esta frase: es mucho mejor entregar tu vida a Jesús desde la juventud. Y pues hay muchas cuestiones del por qué, ¿no? Uh-huh. Se leyeron varios versículos desde Mateo, el libro de Hechos, libro de Salmos, y notamos algo: la audiencia como que no respondía. Sí, había mucho lanzamiento de versículos, pero como que la audiencia no respondía, no había aplausos. El mensaje al inicio parecían a conectar del todo. De hecho, algunos se veían como pues aburridos, ¿no? Sí, el predicador pues al principio gritaba, ¿no? Y estaba eufórico. Y lo raro es que predicaba con los ojos cerrados. Eso, la verdad es que es la primera vez que lo veo. Y pues no había una conexión directa, pero luego hubo un cambio. O sea, de estar así predicando él solo, me empezó a compartir un testimonio personal. Yo pienso que eso hizo que conectara a la gente, y el predicador mencionó que a sus 20 años había decidido seguir a Cristo. Y dijo la frase: me maté predicando. Es decir, o sea, como si, pues una vez bautizado, necesitaba predicar el evangelio a toda costa. Ahí la conexión se sintió, ¿no?, como más genuina. Habló de Jesús como el único que puede saciar, citando la frase esta que dice: el alma es tan grande que el mundo no la puede llenar. Sí, y bueno, después de eso pasamos a otra parte en la que se volvió a hablar de doctrina. Y decimos doctrina porque lo puntualizan como algo único en su organización.
Sí. o una de las cosas más elevadas que tienen, y empezaron a criticar a otras iglesias, según ellos, diciendo, es que las demás iglesias no predican sobre el pecado. Se reiteró con fuerza que el bautismo tenía que ser solamente en el nombre de Jesucristo. Cualquier otro bautismo no es válido. No tiene que ser en Padre, Hijo y Espíritu Santo, y esa declaración doctrinal fue explícita. Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo nombre, Jesús. Esto, según ellos, es lo que los diferencia. Dicho, la exhortación que hacían era de vivir en santidad, a dar fruto del Espíritu. Es que hablaban sobre el arrepentimiento como el único camino a la salvación. Y sí, creo que empezaban a hablar de eso y como que cada vez era más intensa la predicación. Y pues sí, les encanta gritar. De hecho, el predicador se arrodilló ahí en la predicación, con los ojos cerrados, obviamente. Es como que él estaba predicando para él mismo. Con los ojos cerrados. Y luego, pues, como que hubo una administración muy fuerte. O sea, pasaron a orar. Sí, pasan enfrente a orar. Y curiosamente, pues, pasan a orar hombres y mujeres por separado para la oración. Sí, fue un poco raro porque no, bueno, para mí tenía rato que no veía en este tipo de iglesias que hicieran esa separación. Sí, por eso digo, fue un poco raro para mí. Digo, probablemente no siempre es así. No recuerdo nada más recuerdo que haya sido una sola vez. No, de hecho, cada domingo había separación. Muy bien, me retracto. Sí. Entonces, después de esto, al pedir la ofrenda, pues pidieron la ofrenda, o sea, después de la predicación, de la administración, siguió la ofrenda. Y también pusieron una canasta básica. Sí, se presentó ahí una canasta básica, se oró por ella y pues al parecer son cosas que reparten algunas personas de la misma iglesia, ¿no? Para ayudarles con porque necesitan, pues. Sí. En los anuncios, pues se dijo que iban a haber futuros bautismos, que iba a haber un reencuentro y luego la atmósfera se volvió un poco más sobrenatural. El pastor tomó la palabra y empezó hablar sobre que el libro de la vida y que el libro de la muerte, aun cuando el servicio pues ya había, básicamente ya había terminado o eso parecía que había pasado, pero decidió que era una muy buena idea compartir una especie de segunda predicación. Volvió a ministrar, una mujer cayó al piso y la cubrieron pues con una tela. Les digo, este tipo de cosas pueden ser extrañas para algunas personas que no frecuentan iglesias o al revés. Es lo más que han visto en redes sociales de que eso pasa en las iglesias. Sí, hay veces en las que hay videos cortos burlándose de este tipo de cosas de iglesias cristianas, digo. Pueden ser cualquiera de las dos. Sí. De hecho, el pastor empezó a hablar, interceder y hablar en lenguas. Y pues el propósito, según lo que más o menos entendimos, era que querían liberar a las personas de las enfermedades que tenían. Esto lo llaman exorcizar, ¿no? Sacar demonios, como si las enfermedades fueran demonios. Aunque de hecho, dentro de las iglesias cristianas, cristianas evangélicas pentecostales, no les gusta, o me ha tocado que no les gusta el término exorcizar. No sé. Sino liberar o guerrear o... O sea, sí sabía que no suelen ser muy explícitos con la palabra exorcizar, que yo sabía que no la utilizan, pero no sabía que algunos no querían utilizarla. Pensé que simplemente no la utilizaban. Como cuando dicen danzar, por ejemplo, en algunos lugares, porque no les gusta decir bailar. Piensan que está mal decir bailar porque bailar está mal y danzar está bien. Entonces, tú dirías que decir exorcizar puede ser que para algunos sea malo. Sí, exactamente. Y más que nada, eso lo he visto más en las películas bueno, nunca he visto un exorcismo católico, pero he visto que en las películas lo llaman exorcizar. Y he visto en algún momento algún libro sobre exorcismos católicos. Entonces, he de suponer que en la Iglesia Católica se utiliza la frase, el nombre. Quiero aclarar que cuando decimos ver un exorcismo nos referimos al acto o la ceremonia o el ritual. No estamos diciendo que si vimos o no vimos un demonio salir. Porque, pues, en realidad, ver demonios solamente sucede en películas. No tengo yo un conocido que me haya dicho que vio un demonio. Cual si alguien ha visto algún demonio, por favor déjenos en los comentarios, nos encantaría platicar con ustedes. Honestamente, o sea, no estamos diciendo, ay, cuéntenos, no, o sea, en realidad, pues queremos saber las experiencias de cada persona porque cada experiencia espiritual, pues es distinta para cada persona. Pues yo una vez soñé. Soñar no cuenta. Con un demonio. Soñar es otra cosa, podemos platicarlo de los sueños, también es interesante porque hay gente que dice que interpreta sueños, ¿no? De hecho, estábamos platicando de eso en la mañana, de hecho, ¿no? Los sueños bizarros que
voy a decir tuvimos para no decir tuviste. Y definitivamente todo lo que sucedía, ¿no? Con las oraciones era para que la gente fuera completamente sana. Y hablaban sobre que la oración y el ayuno pues eran como armas espirituales, y luego el pastor dijo una frase que la verdad que es como un contraste entre gracia y condenación, no sé, o sea, porque dice los carnales no van al cielo. Sí, fue un debate implícito, explícito de que no, es que no te tienes que enojar. Ah, pero no te enojes, pero va a haber un juicio, y la gracia. Entonces, como que repartía muchas frases como esas. Sí. Una tensión constante entre exigir santidad y el amor de Jesús. Así. El mensaje final de esperanza, pues al final fue, aunque el mundo tiemble, si Dios está contigo, no temas. Sí. De hecho, la última administración fue de arrepentimiento. El pastor compartió una visión que él veía a la iglesia. Se la compartió y voy a citar al pastor. Y cito: una mano grande sacó a alguien del infierno porque se bautizó. Fin de la cita. Es una imagen poderosa y la verdad un poco aterradora, porque se hace como una analogía entre Jesús siendo bautizado, por ejemplo, por el Espíritu Santo y el bautismo en agua. Y es como un diálogo con Dios, preguntando pues cómo arrepentirse, arrepentirse, se requiere para el arrepentimiento la ayuda divina, básicamente. O sea que nuestra visita estuvo llena de doctrina y otras cuestiones ahí, exorcismos, y pues mencionaban también una frase que si ya tuviste un encuentro con Dios, pues ya deberías de estar bautizado. Quiero, no sé si puntualizar o algo así. Aquí no estamos validando o invalidando las cosas que sucedieron. Estamos hablando de la experiencia de lo que vimos. Claro. Y de lo que estamos compartiendo. Dijeron esto, dijeron aquello, que tuvo una visión, y cosas un tanto extrañas para una normalidad materialista, cotidiana. Sí. Eso es raro. Pero dentro de esta comunidad es normal. Sí. Sí, son cosas que no se les hacen extrañas, y lo vuelvo a repetir, porque tiene que ver con el movimiento pentecostal. Aunque de hecho vamos a hablar probablemente en el otro episodio de que el pentecostalismo ha entrado mucho en la iglesia evangélica. Sí. Pero ese ya es otro tema. En fin, salimos de esta primera visita con la cabeza un poco dando vueltas, tanta información, tanta intensidad, tantas ideas que procesar de todo lo que sucedió, ¿no? Sí. Ese fue el primer día. Exacto. Quiero hacer como una pausa aquí para ver los comentarios que nos están dejando, comentarios en Facebook. Pues voy a compartir, por ejemplo, por aquí un amigo que tengo de Sepa Teatro, dando publicidad a la página Sepa Teatro, búsquenlo por ahí en Facebook. Nos pide que si le podemos recomendar historias bíblicas que se puedan adaptar a la guerra de cuentos. Saludos. Yo ya te había comentado lo que es guerra de cuentos. Si alguien no sabe qué es guerra de cuentos, búsquenlo en redes. Está bastante interesante el proyecto. No voy a explicar grandes rasgos aquí, pero es cuentos para niños. Y particularmente una historia que a mí me gusta mucho, pues es la historia de Jesús en el Sermón del Monte. Si analizas todo el sermón, de ahí se pueden sacar un montón de historias. Entonces el Sermón del Monte creo que se le considera como la primera gran predicación de Jesús. Esta es una recomendación mía. No sé si quieras recomendar una historia que te guste para nuestros amigos de Sepa Teatro. Hay miles de historias en mi cabeza. Una. Probablemente no tiene mucho que ver, pero la hacen mucha de historia para niños. No es una historia para niños. Hay muchas cosas que no son para niños, pero la historia de Sansón infantilizada ya está buena. Sí, infantilizada. Sí. También por aquí, mi mamá comenta que este tipo de textos muchas veces los utilizan para justificar el pecado. No estoy seguro a qué texto se refería, pero sí varios de los versículos que utilizamos sí como que se agarran para eso. Otro comentario que nos dejan es que se puede decir representaron una escena o hicieron una representación de. Me gustó mucho esa forma que nos comparten. Sepa Teatro, ellos hacen obras de teatro. Entonces representaron una escena, me gusta. Y por último, las predicaciones de la IFSJ, dice mi madre, las hacen sentir eternas. Tanto que te pierdes de lo que en un momento ya habías recibido. Yo pues he experimentado lo mismo, honestamente, pero entiendo que voy a decir que tú y yo estamos más acostumbrados a poner atención en todo, entonces como que no nos perdemos.
Y aún así, en la IFSJ nos hemos terminado perdiendo de cómo la predicación tiene un montón de cosas bien raras. Y digo raras no de que no tengan sentido, sino que no es fácil conectar todos los puntos como lo están haciendo en las predicaciones. Sí, y probablemente, lo tenemos que mencionar o tal vez no, pero fuimos a un servicio en esa misma iglesia, pero no predicó nadie de los que predican ahí. Fue un evento que le llaman Evami. Y ahí predicó alguien, un pastor, y exactamente igual. Sí. Hubo esa especie de mezcla. Versículo. Era como una pistola, ¿no? Sí, sí. Versículo tras versículo. A ver a quién le pegaba. Alguien atrás de nosotros nos preguntó, oigan, ¿por qué grita? Sí. Pues vamos a continuar entonces con el día 2 y terminando lo del día 2, vemos si hay más comentarios. ¿Te parece? Muy bien. Volvimos una segunda vez y esta vez era un día especial, día de bautismos. Había un ambiente diferente, de hecho era como de celebración y hasta pastel, tenían un pastelote que tenían ahí. Algo se mantuvo constante. Fue el inicio y de nuevo inicio tarde. Y sí, otra vez problemas con el audio. Igual pues medio ayudamos en eso, si no mal recuerdo. Y pronto quedó muy claro cuál iba a ser el enfoque principal del servicio, una frase que se estuvo repitiendo. No todos hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Esta frase estuvo repitiéndose a lo largo del servicio. Hubo cantos, se saludaron las personas, se fomentó la comunidad en ese sentido porque pues dijeron, saluden a los que tienen un lado y etcétera, ¿no? Hubieron frases que se utilizan en este tipo de iglesias. Si ese aplauso es para Dios, dáselo más fuerte, ¿no? Se mencionó algo muy contradictorio y extraño, y creo que esto ya era parte de la predicación, pero pues lo voy a mencionar. Realmente es muy contradictorio y es muy extraño. La frase fue, el bautismo no es religión, no es discusión, no es tradición, es salvación. Obviamente nos volteamos a ver tú y yo así como de, todo lo que acabas de decir es al revés. Sí. Igual, probablemente no vamos a especificar o señalar tanto sobre esto, pero podemos investigar qué es la palabra religión, qué es una discusión y qué es una tradición. El bautismo sí lo es, sí. Es todo eso. Es todo eso y pues decir que solamente es salvación, pero la salvación viene de la religión, la salvación se puede discutir y la salvación tiene que ver con tradiciones, pues ni siquiera pues de la apostólica, son tradiciones, digamos, es más, ni siquiera de los judíos, la salvación viene de tradiciones súper antiguas desde que inició seguramente la humanidad. Entonces está bastante extraño que hayan hecho esta aseveración. Y luego, pues, cuando inició la predicación se describió la transformación después del bautismo. O sea, si te bautizas, ¿qué pasa después? Y decían, cuando sales del agua, eres una nueva criatura. Y se enfatizó en la decisión más importante en la vida, que es elegir a Cristo, según ellos. Además, pues, no sé cómo decirlo, pero pues básicamente pues criticaron a quienes no recuerdan su bautismo. O sea, si no sabes cuándo te bautizaste, no te acuerdas de la fecha, no sabes cómo fue, es como que está mal que no lo hagas. Y pues sí, están diciendo el bautismo es algo súper importante, pero también criticaron el no bautizarte en el nombre de Jesucristo. O sea, cualquier bautismo está mal, solamente el de ellos está bien. Como si fuera una única forma de bautizarse, la correcta. Y también se citaron un montón de versículos, Mateo, Hechos, Timoteo, Lucas, a tirar versículos, ¿no? Ahí todo lo que puedan. Y pues se supone que todos estaban enfocados en justificar las necesidades, en justificar la necesidad del bautismo. O sea, todos estos versículos según era para decir, es necesario que te bautices y es necesario que te bautices en el nombre de Jesús. Sí, se añadieron muchas frases como estas. Jesús murió por todos, incluso por drogadictos y prostitutas. Y esto pues era una invitación abierta, ¿no? De cualquiera puede venir al amor de Cristo sin importar su pasado. Y luego pues un empoderamiento de cuando alguien se entrega a Dios, deja de ser cobarde. Y bueno, hubieron lágrimas, el predicador se quebró de emoción,
Estamos hablando de la predicación ahorita, ¿eh? Sí. El predicador se quebró en emoción en varios momentos, pero también hubo una especie de crítica, un juicio como hacia los bautizados. Se dijo la frase, el que no quiere ser bautizado es porque no quiere el perdón. Ujú. Me quedo así como, ok. Igual la justificación doctrinal sobre el bautismo en el nombre de Jesús, pues la presentaron varias veces, es como cada vez más explícito. Padre, Hijo y Espíritu son títulos, no tres dioses. Como si estuvieran diciendo o afirmando, de hecho de forma errónea, ¿no? Están equivocados, o sea, pero ellos como que decían que la Trinidad es creer en tres dioses, lo cual sabemos tú y yo que pues no es cierto. Y pues no pudimos evitar voltearnos a ver así como que, ok, ¿de qué están hablando? Sí, ahorita dijiste creo que acabas de mencionar algo así como insinuar, pero no insinuaron, puntualizaron, Sí. confirmaron, dictaminaron. La Trinidad son tres dioses. Eso es lo que dijeron. Y pues, sí, como acabas de decir, nos volteamos a hacer como de, nos volteamos a ver como de, no es así. No. Creo que nunca has leído la Trinidad. Sí. Y bueno, luego se mencionaron frases como, si realmente conocieras a Jesús, ya te hubieras bautizado. Tú mismo te estás deteniendo. Y una frase un poco confusa, hubieron muchas frases, muchas frases célebres. Dice, nunca se me va a olvidar el nombre del hombre que me salvó. Sí, haciendo una alusión a Jesús, ¿no? Y llegó ese momento, el momento esperado por semanas y para ese día, los bautismos. ¿Sí? Iniciaron, supongo que ya medio hemos explicado lo que es un bautismo evangélico. Sí, bueno, es que estoy pensando en los protestantes porque hay protestantes que no hacen este tipo de bautismo. Lo hacen, y, bueno, en fin. Pues, igual, para que quede claro, ¿no? Un bautismo cristiano evangélico es una persona, está donde hay mucha agua, ya puede ser el mar, puede ser una alberca, puede ser un lugar donde haya mucha agua y lo sumergen completamente. De hecho, hasta escuchamos, ¿no? De, Sí. ay, no se metió completo o algo así, ¿no? Sí. Eh, y bueno, cada vez que pues, metían a alguien al agua y salía, cada vez que salía se cantaba una canción pues muy conocida y soy bautizado como manda el Salvador, ¿no? Un ritual repetitivo lleno de mucho significado para ellos y pues fueron 7 personas en total las que se bautizaron. Curiosamente, en las 7 después se cantó la misma canción, de la misma manera, con la misma euforia. No sé si todos cantaron igual, pero se hace constantemente. No importa si son 20 los que se bautizan, lo hacen así en la Iglesia Apostólica. Después de todo eso, el pastor tomó la palabra. No sé si decir en la Iglesia Apostólica o decir en esta Iglesia Apostólica. Yo pensaría que, primero que nada, esta es nuestra experiencia, pero pues sabemos que esto lo hacen en prácticamente todas las iglesias apostólicas. Si alguien dice, en mi iglesia apostólica no hacemos eso, que nos dejen los comentarios, por favor. Queremos saber qué canción cantan después o si cantan alguna canción después de cada bautismo. O sea, sabemos que no todas las iglesias lo hacen. Particularmente he visitado ya varias iglesias apostólicas, esto no es un secreto, y en todas que he presenciado bautismos lo han hecho de esta manera. Pero si alguien sabe, ¿tú sabes de alguna que no lo haga de esta manera? ¿Ever? No he visitado muchas iglesias apostólicas. Bueno, suficientes como para decir que en todas las que has ido lo hacen. Sí. Entonces, más ya tenemos ahí como una idea, ¿no? Que sí se hace bastante seguido. Y como te comentaba que el pastor como que tomó después la palabra, afirmando que veía una corona con piedritas rojas. Nuevamente una visión, ¿no? Sí, o sea, él dice que lo ve, literalmente. Una corona con piedritas rojas, verdes, empezó a decir varios colores, en la cabeza de los que habían traído almas a los pies de Cristo. Es como que decía que cada piedrita era un alma que te ibas poniendo, que Dios te iba poniendo en la corona, como un premio. Además explicó que están como acabando las hojas en el libro de la vida. O sea, para los que no sepan, el libro de la vida se supone que, como algunos cristianos dicen, es un libro que está en el cielo, en donde se apunta tu nombre para saber si vas a entrar al cielo. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, serás echado al lago de fuego. Voy a decirlo así porque no me acuerdo exactamente cómo dice la Biblia, pero hay una condenación para los que su nombre no fueron encontrados en el libro de la vida.
Entonces el pastor comentó que se estaba acabando el espacio para escribir nombres en el libro de la vida. Al parecer el libro está limitado. Luego habló algo del número 7, que es la cantidad de bautizados que hubo ese día y que se supone que ese es el número de Dios, el número 7. E incluso resaltó que se notaba el crecimiento de la membresía en la iglesia. Casi al finalizar, pues comentaron cómo otras denominaciones los critican a ellos, o sea, a los apostólicos, pues que piensan diferente. Uh-huh. Sí, entonces, bueno, se terminó el servicio, se oró y empezaron a acomodar las cosas porque después del servicio nos tocó la bendición de compartir alimentos que se hicieron para los bautizados, un pequeño convivio, ¿no? Sí. Sirvieron pozole, pastel para todos y pues nadie se quedó sin comer. Ok, algunas personas que llegaron después de este evento que acaba de pasar, llegaron a comer, nos dijeron que habían consumido nuestro contenido, discusiones bíblicas, y básicamente nos criticaron por andar criticando. Pero también hubieron otras que, pues, hicieron preguntas genuinas en cuanto, para entender creencias de otras denominaciones, nos estaban preguntando ciertas cosas que experimentamos en las iglesias a las que hemos ido. Y para no explicar tanto, les dijimos, pues, en realidad tenemos algo demasiado explícito en nuestro canal. Ya les recomendamos, ¿no? De que vean sobre JW, la luz del mundo, sobre la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. No se enojen, así se tiene que decir. Y bueno, y ya de esta manera, pues, concluimos nuestra segunda visita entre celebraciones, pozole y doctrina. A gusto. Pues me gustaría revisar si no sé si hay algún otro comentario, creo que sí. Perfecto. Entonces, para los que acaban de dejar comentarios. ¿No han llegado preguntas anónimas? No, porque no sale. Ok. Sí, de hecho, puedo revisar aquí. Bueno, yo mientras voy ¿sí? leyendo lo que aquí me sale. Si me falta algún comentario, tú me dices. Alguien llamado Zeus H dice, hola Zeus, bienvenido. ¿Qué tal? Diana Bonilla dice, yo presencié una plática sobre el desprecio a las iglesias trinitarias porque solo ellos viven en santidad y en la verdad. Sí, a veces suele suceder. No generalizo porque sí conozco personas de la iglesia apostólica, no condenan la Trinidad. De hecho, ellos mismos, son personas que han estudiado teología. Muchos me han dicho de ahí. De hecho, yo creo en la Trinidad. Voy a la iglesia apostólica y me bautizo en el nombre de Jesucristo. Soy apostólico, pero creo en la Trinidad, pues por lo que he estudiado, ¿no? Okay. La mayoría de personas que me dicen esto es porque han estudiado, pues, la Trinidad. Bueno, pusieron aquí también, no sé si se le llama doctrina, pero lo que te predican en la IFSJ sobre el bautismo es de mucho juzgar y menospreciar a quienes no se bautizan en el nombre de Jesucristo. Particularmente es como, si tú llegas de otra denominación y dices, yo ya soy bautizado, y te preguntan, ¿estás bautizado en el nombre de Jesucristo? Y si no estás bautizado en el nombre de Jesucristo, te exhortan, te empujan o te alientan, la manera en que lo quieran decir, a que te bautices en el nombre de Jesucristo, aunque ya estés bautizado. O sea, como para ellos no cuenta más que bautizarte en el nombre de Jesucristo. Es algo que a muchas personas que han vivido esta experiencia de estar en otra denominación y luego ser de la iglesia apostólica les ha pasado, ¿no? Como, te consideran como que no estás bautizado todavía. Así es. Y bueno, tercer domingo. Nuestra tercera visita. Sí. En este tercer domingo la primera idea resonó mucho. El sacrificio. ¿Sí? Se mencionó mucho el sacrificio. Escuchamos frases como, venir a la iglesia es un sacrificio. ¿Dónde escuchamos esto? ¿La luz del mundo? Sí. Sí, ok. Sí. De hecho, fue la primera predicación. Ok. Luego otra frase, podrías estar en otro lugar desperdiciando tu vida. Ok. Venir un domingo es venir a la bendición que Dios tiene para ti. Se enfatizó que en toda esta dedicación, que esto es una dedicación, tienes que dedicarte a esto, que el domingo la iglesia, no empieza el domingo la iglesia, empieza el sábado. Inicia el sábado en la noche, ¿no? Te preparas,
Muchas veces Te ilustra los zapatos. tienes todo listo porque el domingo es un día, no sé si decirlo así, santo, ¿no? Es un día santo, es un día para consagrarte y que esta decisión debe mantenerte firme aunque el clima esté mal. Mm. Sí, aunque el clima esté mal, tienes que ir. Incluso recordaron, la persona que inició dijo, oh, me acuerdo que que a veces que se nublaba, venían pocos, pero qué bendición. Ahora sí, hay más personas de lo normal ahora que está nublado, ¿no? Por la misericordia de Dios. Y pues felicitando el esfuerzo personal, ¿no? De estar allí. Sí. Pues de hecho el servicio comenzó con una atmósfera familiar. Escuchamos como recordatorios prácticos de cómo, por ejemplo, aquí no andamos usando el teléfono o no andamos comiendo. Pues como si dijeran que la iglesia o el lugar en donde estábamos es un lugar dedicado y distinto del exterior. Como por ejemplo, cuando habíamos ido anteriormente, pues la adoración y la alabanza fueron centrales. Todo el entorno se gira alrededor de la alabanza y la adoración. También expusieron que venir a la iglesia significa que todos nos reunamos con un solo sentir y alabar a Jesucristo. Sí, de hecho, nosotros vamos a las iglesias, perdón, y sacamos nuestro teléfono y apuntamos lo que queremos apuntar y lo que necesitamos apuntar. Y cuando se mencionó eso de los teléfonos, algunas personas nos voltearon a ver porque saben que estamos apuntando. Y bueno, la predicación de ese día pareció construirse entre todas las demás que ya habían pasado, o sea, los días anteriores se habían predicado y pues sobre eso se añadieron otras cosas como en el libro de Juan, en la Biblia, capítulo 1 y los versículos del 11 al 13 más o menos, mencionan cosas como, bueno, en base a estos versículos se dijo, todos somos creación de Dios. Todos somos, pues sí, Dios nos hizo, pero no todos somos hijos. Pues la alabanza se presentó como un enlace, algo que los conectaba. Sí, la alabanza es una conexión, es un enlace en el que todos alabamos, entonces entre todos olvidamos nuestros problemas. Pues el mensaje principal de este día giró como alrededor de los límites, como más bien como la ausencia de los límites cuando Dios actúa en tu vida por medio de la fe. O sea, si Dios está contigo, no hay límites; si no, sí hay límites. Se usaron como metáforas bíblicas de Éxodo 14:16, si no me equivoco, que es donde habla sobre el Mar Rojo. Había una frase que repitió el predicador de: muchas veces tú miras el límite de tu vida. Se decía, por ejemplo, que para Dios no hay oposición o no hay límites. La idea era que cuando tú le pides a Dios que obre en tu corazón, Él va a abrir el mar que te limita. Así es, y pues relacionaron aquí una interpretación de que el Mar Rojo, ¿no? Eh, por si no conocen la historia, a grandes rasgos, Moisés, un personaje bíblico, saca al pueblo de Israel de Egipto y los lleva al Mar Rojo, el mar se abre y Moisés pasa por en medio, ¿no? Con el poder de Dios. Y aquí se vino una interpretación de que se dijo que Dios abrió el mar y le estaba diciendo a Moisés, métete al mar y ahógate. Y que Moisés tuvo que aventarse a ser bautizado allí para que el pueblo no muriera. Es una relectura del pasaje y pues aquí tú y yo estábamos presuponiendo que se basan en 1 Corintios 10 del 1 al 2. Lo voy a leer. Dice, queridos hermanos en Cristo, tengan presente que cuando nuestros antepasados cruzaron el mar de los juncos, curioso, mar de los juncos, sí, Dios los cubrió a todos ellos con una nube. De ese modo todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y así quedaron unidos a Moisés como seguidores suyos. He de suponer que de aquí sacaron la idea de que cuando Moisés entró al Mar Rojo, pues se bautizó, ¿no? Pues sí, la idea persistente fue que Dios nos va a pedir cosas muy grandes y difíciles para nosotros. Que Dios siempre te va a retar. Como si Dios tiene desafíos preparados para ti. Y que Dios hace que la misma naturaleza obedezca. O sea, que nada se resiste a las órdenes de Dios. Como demostrando el poder ilimitado de Dios. O como dicen, todopoderoso, omnipotente. La conclusión, pues, muy sencilla, es que Dios no te va a invitar a cosas pequeñas. Si Dios te invita a algo, es para algo grande.
Y se continuó con la historia de Josué 1:2, el cruce del río Jordán. Se mencionó que, por ejemplo, los hijos que no se habían bautizado en el Mar Rojo, pues porque ellos pues no estaban en Egipto todavía. Entonces van hacia el desierto y después les toca a ellos bautizarse en el río que les permitía cruzar a la tierra prometida. Ya básicamente conectaban estos dos eventos como bautismos necesarios, como diciendo el bautismo es necesario porque ellos se bautizaron en estos diferentes eventos. Y el mensaje que repetía el predicador: tú estás pensando en ser salvo ahorita, pero Dios está pensando en salvar a tu familia. La idea es como que tu decisión personal va a tener repercusiones en tus generaciones futuras. Ujú. Sí, se insistió mucho, o sea, en base a esto, en esta predicación se insistió mucho en la fe. La fe y la duda. La fe y el límite de la duda. La fe y que la duda te ponía límites. Frases como, cuando para ti es fácil, Dios obra, pero si tú crees que es difícil, Dios no actúa. Con fe todo, sin fe nada. Dios siempre nos va a desafiar a algo difícil en nuestra vida. Dios vino por pecadores para que se arrepientan y entreguen su vida a Dios. Todos queremos ser salvos. Tienes que decidir seguir a Jesús. Si tú le crees, vas a caminar con Jesús. La fe no es estática, es movimiento, es caminar. Dios siempre ha sido así. Ese tipo de insistencias de que lo único que va a frenar a Dios va a ser tu fe. Lo único que va a dejar obrar a Dios va a ser tu fe. Sí. La fe, la fe, la fe. De hecho, se usó la metáfora de la profundidad, como las promesas de Dios están en las profundidades del agua. Algo así como en la profundidad Dios te da bendiciones. Esto contrasta mucho con el tema de la superficie, que pues si estás en la superficie, pues en la superficie pues como que el enemigo te pone límites. Pero nosotros como hijos de Dios no tenemos límites, tenemos retos. O sea, si hay algo que parece un límite, si tienes a Dios lo tienes que superar. Entonces, como tomando esta analogía, la fe te lleva a la profundidad, superando los límites. También utilizaron una analogía de Walmart, ¿no? Como que Walmart empezó pequeño y luego se expandió por el mundo y pues utilizaron esto para decir que Dios no es estático, que está en movimiento y pues por extensión que la fe y la vida del creyente, ¿no? Es como debería de estar en movimiento, ¿no? Tú también puedes creer, deja de dudar, decía el predicador. Sí, luego contaron la historia de Naamán, la lepra. Sí, para dar así más o menos el contexto, Naamán era un general de un país llamado Siria, ¿ok? Ese es Naamán, un general. Y él tenía lepra, o sea, llagas en el cuerpo, se le caía la piel, úlceras también, o sea, es ese tipo de... ¿sí? Paréntesis, ¿podría esto quedar dentro de una historia para niños para la guerra de cuentos? La historia de Naamán y la lepra. Ahí les recomendamos que la investiguen si les interesa. Uh-huh. Prosigue. Sí, a grandes rasgos, Naamán, el general del ejército de Siria, ¿ok? Así es como dice la Biblia, ¿ok? No nos vayan a banir. Él padecía de lepra y tenía úlceras en el cuerpo y él necesitaba, pues, sanidad, ser sanado, ¿no? Y en resumen, Eliseo es un profeta que aparece ahí en esa historia y Eliseo manda a alguien a decirle a Naamán, tienes que sumergirte en el río Jordán 7 veces. Naamán primero no quería hacer caso porque, ¿para qué me quiero bañar en ese río cochino? Muchos dicen así, de hecho eso se dijo en la predicación. Tantos ríos bonitos que hay allá en Siria y quiere que me meta el río Jordán que está todo sucio. Bueno, al final Naamán obedeció y fue sanado. Esa es la historia que se usó. Hicieron una comparación de que la lepra y el pecado es lo mismo. Y se planteó una elección drástica. ¿Por qué vivir condenado? Mejor vivir sanado. Sí, o sea, mejor obedece y bautízate. Sí, pues sí, de la lepra, pecado, se pasó a hablar del orgullo como un pecado. O sea, ya estaban hablando de la lepra como pecado y ahora el orgullo como un pecado, particularmente insidioso, o sea, que insiste, es el orgullo. El orgullo se cree el orgulloso, decían que se cree que sabe todo. De hecho, se citó a Sócrates con la frase de yo solo sé que no sé nada, para contrastarlo, como diciendo que, pues,
si fueras humilde, pues no te creerías que lo sabes todo. Y también dijeron una frase como, profundo es el mar y profundo es el infierno, pero más profundo es el orgullo. Es como, no sé si se sintieron muy poéticos ahí, pero bueno. Que el orgullo, se decía en la predicación, que es una barrera para la salvación. O sea, los orgullosos a lo mejor tienen problemas para ser salvos. Muchos quieren ir al infierno, decía el predicador, pocos quieren ir al cielo. No sé por qué decía eso, pero bueno, lo dijo. Y un orgulloso, también dijo el predicador, no puede recibir perdón. De nuevo, la urgencia del bautismo también, como la cura para el orgullo y el pecado. Si tú, dice el predicador, miraras las mansiones que Dios tiene para ti, corrieras a la pila bautismal, como si la eternidad fuera una carrera. De hecho, dijo la frase, en la eternidad no hay quien te corretee ni quien te espere. Honestamente ahí me perdí, pero dijo esta frase como, aquí hay prisa ahorita para ser salvo, pero ya no va a haber prisa. Ajá, pues es eterno. Supongo que se lo decía por eso. Probablemente aquí hay muchas analogías de versículos mezclados en esto que acabas de decir, Sí. que la pila bautismal, que la carrera, y pues obviamente, no sé, obviamente se me viene a la cabeza que Pablo dijo, no sé si dice la salvación, no sé si dice si la vida es como una carrera y que dice algo de una carrera, ahora que me acuerdo, lo estaba diciendo mal. Sí. Sí, así como los que terminan las carreras esperan una Medalla. recompensa que se echa a perder, por decirlo así, nosotros tenemos una mejor recompensa, ¿no? Básicamente eso es lo que dice. He de suponer que es una mezcla de este tipo de ideología, ¿no? Sí. De Pablo. Y bueno, después nos dimos cuenta que los días que fuimos, o no sé si tú te habías dado cuenta, pero yo te lo señalé, de que habían unas personas dedicadas a orar todo el tiempo. Se les denomina intercedores, ¿sí? Intercesores. Intercesores. Mira, no me vas a venir a corregir. ¿Y tú? Silencio. Vamos cerrando el... Bueno, una disculpa. Nos salimos de la seriedad. Recomponiéndonos, por favor. Ok, intercesores. Ah, Ok, muy bien. Me gusta que me corrijan. Muchas gracias. Igual, si ustedes nos quieren corregir en algo, lo vuelvo a comentar, nos pueden comentar. Ya nos están dejando comentarios anónimos. Ahorita ya estamos a punto de leerlos. Si nos quieren dejar comentarios en Facebook, también pueden hacerlo. Si nos equivocamos en algo, si piensan que dijimos algo mal, díganoslo. Nos lo pueden decir anónimamente o ver su nombre aquí en la transmisión en vivo de Facebook. Ok. Entonces, nos dimos cuenta de que habían estas personas, ¿no? Intercesores. Se me hace difícil poderlo decir tan fácil. Y estas personas están dedicadas a orar y tienen la idea de que hay una guerra espiritual en la que necesitas estar orando por el servicio, el culto, la predicación, que llegue la predicación a la vida de las personas y sean transformadas. Sí, esta idea, voy a decirla así, tan pentecostal, pero no es tan pentecostal porque, espero que alguien me corrija si estoy mal, creo que había escuchado, que un predicador muy conocido que se le llamó el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, él tenía su iglesia y que el corazón de su iglesia eran personas intercesoras que estaban debajo de la iglesia orando en un cuarto. Eso había escuchado, no lo he leído, solo lo escuché. Entonces, te digo, esta idea no es pentecostal tal cual, es una idea que va en la iglesia evangélica, ¿sí? Sobre esto. Y vimos después de esto que un esfuerzo, ¿no? Desde el púlpito de hay que ir a evangelizar, hay que traer almas, hay que hacer más grande el reino de Dios. Estas ideas que estuvieron plasmadas a lo largo de los 3 días también, motivando a invitar a otros. Y se usó un método para fomentar el crecimiento. Este era el método para fomentar el crecimiento. Y al final, pues, hubieron certificados de los bautismos, ¿sí? Que habían sucedido la semana pasada. Esta semana, pues, se dieron certificados de bautismos. Los saludaron, se celebró públicamente a quienes dieron este paso. Y, pues, esta fue la tercera visita. Sí. La verdad es que fue un proceso muy, digamos, cargado de doctrina, muchas cosas, ideas que yo no tenía muy claro, digamos, ya no estaba acostumbrado
que como lo he dicho, pues yo asistí a la iglesia apostólica antes y me desacostumbré a este tipo de rituales. Y me gustaría comentar que después de haber visitado otra vez estos 3 días la iglesia apostólica, sí me gusta que la gente te hace sentir como que estás en casa. Es algo que buscan todos, se sienten como que es una familia y lo comparten entre todos, se siente como que todos se conocen. Aparte que la iglesia era muy pequeña, que técnicamente no se le considera iglesia, se le considera campo. Los que saben de la iglesia apostólica sabrán lo que es un campo, lo que es una iglesia, pero básicamente es por la cantidad de personas que son bautizadas como van del Salvador. Y en esta ocasión estuvimos en un campo. A mí me gusta decir iglesia porque pues es la gente al final de cuentas la que para mí es la iglesia, no el lugar, la gente. Yo creo que estaría bien leer. Sí, me parece bien. Nos dejaron 2 comentarios, preguntas anónimas. Creo que son comentarios más que nada. ¿Te parece si tú lees el primero y luego yo leo el siguiente? Ok. Uno habla desde la experiencia. Y tristemente a muchos no les ha ido bien ser parte de la Iglesia Apostólica. Quieren que no faltes ningún día, mucho menos los domingos. Ok. De hecho, el segundo lo complementa, si quieres leer. Ok. Si dejas de asistir a alguna reunión, te exhortan llamándote la atención. Tienen reuniones entre semana y eres mal cristiano si faltas a alguna reunión. Puedo decir, opinando en general de la opinión completa, digamos que son 2 comentarios como una sola opinión, es el que no asistas a alguna reunión te hace mal cristiano. Esa es la idea general. Ya golpeé el micrófono. La idea general de algunas iglesias apostólicas, pues porque no he asistido a todas, es si no asistes a la iglesia, eres un mal cristiano. ¿Qué significa si no asistes a la iglesia? Pues cada iglesia puede tener sus reuniones específicas. Particularmente en la iglesia a la que asistimos, no vamos a hablar de nuestras experiencias pasadas, quiero que hablemos de la experiencia a la que fuimos. Sabemos que se reúnen los domingos y esos domingos los jóvenes se reúnen para tener la reunión de jóvenes ese mismo domingo. Y sabemos que se reúnen en algunas ocasiones los sábados a los estudios de cualquier índole. En esta ocasión nos tocó saber que se estaban reuniendo para estudios de ministerios. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Pues por agregar contexto de que varias veces a la semana, no solamente una vez a la semana, sino varias veces a la semana, la gente se reúne en la iglesia. La iglesia como el lugar, el edificio donde se reúne. Y se espera que todos los bautizados, no algunos, todos los bautizados asistan a todas las reuniones. Lo estoy diciendo muy enfático porque eso es lo que se espera de una persona que se bautizó. No te dicen esto cuando te estás bautizando la mayoría de las veces, pero en algunas ocasiones sí te lo dicen como de que ya espero que te bautices porque necesito que empieces a venir a chambear a la iglesia, a trabajar. Y quieren que lo veas como un privilegio el poder asistir. Sin embargo, y aquí quiero como sostener el comentario que nos compartieron de forma anónima, el privilegio de asistir se convierte en una condena cuando no asistes. Es como, estás pecando si no asistes, estás mal si no asistes, si faltas a la iglesia. Y uno podría decir, bueno, pero hay razones para las cuales uno puede faltar. Pues dentro de la iglesia apostólica esas razones se diluyen. Porque si tú dices, necesito trabajar, de todos modos te lo ponen como que estás pecando. Y si tú dices, tengo que estudiar, te lo ponen como que estás pecando. Entonces, honestamente, si yo me quisiera inventar una razón válida para faltar a la iglesia dentro de la iglesia apostólica, no se me ocurre ninguna. A mí no se me ocurre ninguna que me hayan aceptado. Si a alguien se le ocurre una idea, sí puedes faltar por esto, porque, híjole, voy a decir algo bien polémico. Incluso ha habido personas que han faltado a la iglesia apostólica porque se le ha muerto un familiar y no se los acepta. Lo han visto como, familiar se murió, pero tú tienes que seguir vivo. Y es como, o sea, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, yo invito a las personas que si creen que esto es una experiencia que les ha pasado, puedan compartirlo en redes sociales. Dicen, no, esto no pasa en mi iglesia, esto nunca ha pasado y están echando mentiras, pues también que nos comenten. ¿Por qué? Porque yo estoy compartiendo lo que compartieron aquí esta persona y pues estoy compartiendo también que esto es una idea que a muchos nos ha pasado en este tipo de organizaciones. Dijiste, no vamos a hablar de nuestras experiencias pasadas, pero creo que lo hiciste. Conté pues las experiencias de estas personas, porque a mí no me pasó lo de esta persona murió, pero me acordé que le pasó.
Y bueno, hablando de eso, haciendo hincapié en esto que acabas de decir, yo iba a mencionar, no sabía que ibas a mencionar de que alguien murió, pero yo iba a mencionar que creo que un predicador en alguna ocasión me tocó escuchar en la iglesia apostólica decir, y aunque, creo que dijo algo así como, y aunque alguien se muera, no tienen por qué cancelar las células. Así es. Eso dijo, y, o sea, me acordé, y luego tú dijiste lo de eso que acabas de decir, y Wow. dije, bueno, ok, creo que, Tiene sentido sí, que lo sí, digan. O sí. sea, no estamos de acuerdo, no es nuestra opinión, estamos comentando que hay personas en algunas denominaciones, o ahorita particularmente estamos hablando de la Iglesia Apostólica, que no ven la muerte como algo que muchos humanos tomamos como doloroso. Ujú. Claramente hay muchos versículos que van a utilizar para decir este tipo de cosas. Sí, Siempre cuando alguien tiene una idea, casi siempre que alguien tiene una idea, sí, ya te iba a va, decir, espera, va a espera. agarrar la Biblia Y para, sacar versículos de contexto. ajá, para, ¿cómo se dice? Respaldar su idea. Sí, ¿Sí? justificar por qué creen lo que creen Ujú. con versículos. Estamos hablando de experiencias que hemos tenido. No estamos diciendo que todas son así. Quiero creer que no todas son así. Y pues sí, nos pueden comentar, no es cierto, en mi iglesia no es así. Qué bueno que en tu iglesia no es así. Pero tú has Sí. tenido tu contexto y yo he tenido mi contexto y nuestros contextos han tenido similitudes. Quiero aclarar algo que mencionamos en un episodio pasado, en donde hablamos sobre los testigos de Jehová y mencionábamos que nosotros tuvimos una experiencia yendo 3 domingos, pero que no nos pasaron cosas que muchas personas cuentan que pasan. Obviamente esto no significa que vayamos a invalidar, no, esto no pasa. Si a ti no te ha pasado, qué bueno, pero a muchas personas puede ser que les haya pasado malas experiencias. Eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de malas experiencias que otras personas han vivido. En estos 3 domingos que fuimos, vivimos unas que otras malas experiencias, honestamente, no estas particularmente, pero sí es algo que sucede en la Iglesia Apostólica dentro del testimonio de algunas personas que han comentado sobre la perspectiva de faltar a la iglesia. ¿Cuál es la perspectiva de la iglesia? Y esto que acabamos de decir fue conforme a las preguntas o frases que nos acaban pues de comentar, ¿no? De que pues, necesitaba esta persona escuchar esto o hablarlo y pues aquí están. Sí, me gustaría que también nos dejen en los comentarios si quieren seguir dejando preguntas anónimas, nos encantaría leerlas porque de esta manera podemos darles más atención sin, pues claro, hay personas que no se quieren exponer, ¿no? A comentar lo que han vivido y este es un formato que pueden utilizar, nadie va a saber que lo hicieron, no vayan a poner nombres ahí de alguien porque pues entonces ahí sí van a saber, ¿no? Tengan cuidado con cómo usan las preguntas anónimas, pero fuera de eso, sí creo que es interesante que haya espacios. En este caso particular, nuestro podcast es un espacio en donde hablamos sobre experiencias, comentamos por qué creemos lo que creemos y si estamos o no estamos de acuerdo con algunos temas, lo compartimos, aun cuando tú y yo no estamos de acuerdo en algo, lo podemos hablar sin ningún problema. Entonces siéntanse libres de unirse a discusiones bíblicas para compartir todas sus experiencias con nosotros alrededor de la Biblia. Y a ver, pues por ahorita no hay más comentarios. Me gustaría intentar terminar con nuestras experiencias en la Iglesia Apostólica. De hecho, ese mismo día nos invitaron a un culto de barrio. Bueno, nos habían invitado antes, pero ese día fue un culto de barrio. Y básicamente el servicio dominical terminó, dominical del domingo, y tuvimos entonces un culto de barrio, o sea, después de la iglesia normal, hicieron una reunión, pues, en la calle, en un, pues, digamos, terreno baldío, podemos decirlo de esa manera. Y es que esta es otra forma en que la iglesia apostólica, expresa la comunidad y la fe, como se integran, digamos, en la sociedad. Son encuentros pequeños, o sea, no es que toda la iglesia asista. En este caso particular creo que eran puros jóvenes, ¿no? Debería de haber habido puro joven. Ofrecen básicamente una visión diferente. O sea, de estar encerrados a estar en el aire libre, pues ya se siente una vibra distinta, digámoslo así. Es como un ambiente más relajado, más íntimo y pues de todos modos se predica con intensidad y se grita y todo el rollo. La predicación pues tuvo muchas narrativas bíblicas, tuvo metáforas. Particularmente me gustó que se habló de la idea principal de Babilonia como una metáfora. Representa todo lo malo del mundo y digo me gustó porque me acordé que en Proyecto Biblia hay varios episodios acerca de Babilonia y utilizan ese tipo de
narrativa. Sí. Que Babilonia es todo lo malo que el mundo ofrece o la vida fuera de la iglesia nos ofrece, cosas que en el fondo no nos convienen, ¿no? Esa es la idea de Babilonia y me gustó. Sí. Uh-huh. De hecho, la enseñanza iba como de una forma llevándonos hacia Romanos 8:28, que es un pasaje pues muy conocido que dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es básicamente la interpretación que le dieron es que este versículo se transmite como, si tú crees, automáticamente todo te ayuda para bien. Uh-huh. Sí, mientras escuchábamos esto, pues, era continuo, ¿no? Lo que se estaba diciendo, no había tantas pausas. Sinceramente a mí sí me gusta, esa continuidad. Digo, hay muchos estilos de predicación. Sí. Hubieron reflexiones que empezaron a surgir tanto pues, quien estaba al frente como yo como oyente también tenía ciertas reflexiones, pero también qué implica realmente pues cada cosa que estaba diciendo, ¿no? Por un lado transmite una confianza absoluta en Dios. Todo obra para bien, ¿sí? Esto es conforme a los propósitos de Dios, vamos a decirlo así. Sí. Una invitación a confiar en lo sobrenatural, a creer que Dios está obrando en todas circunstancias sin importar lo difícil, las dificultades. Claro. Pero por otro lado, pues cuando enfatizas en lo automático, porque se hacía, no hay un punto medio, es siempre automáticamente, sin hacer nada, todo te va a ayudar para bien. Pues también hay que considerar otras formas de verlo, ¿no? Por ejemplo, yo me gustaría hacer la pregunta, ¿no? Puede que esta interpretación así, ¿ok? Te puede llevar a lo mejor a, digamos, como tener una especie de amor por el sufrimiento, como que disfrutes el sufrimiento, o quizás te puedas pensar que las dificultades son solo pasos garantizados a algo bueno. Si me pasa algo malo, hay una garantía de que va a pasar algo bueno. Y entonces no hay espacio para sentir dolor. O sea, si siempre lo malo te va a llevar a algo bueno, porque te quejas, porque haces luto, porque estás triste, puede ser que ni siquiera quieras que haya justicia, porque de todos modos en algún momento todo te va a ayudar para bien. Entonces me gustaría preguntarle a la audiencia, a los que nos están escuchando, si podemos imaginar que si esto se lleva al extremo, a lo mejor podríamos ignorar la acción humana. Es como, pues no hay que hacer nada porque todo nos va a ayudar para bien. Si Dios tiene un propósito, nos va a ayudar para bien. Porque si todo se arregla automáticamente, ¿dónde queda la responsabilidad del creyente para actuar? O para buscar soluciones, o para luchar contra la adversidad o la injusticia en el mundo. Sí, todo esto de todo te ayudará para bien automáticamente puede ser visto como una forma de alienación. Sí. Y no sé si estas menciones deberían de hacerse, pero bueno, esto me resuena mucho con las lecciones que leí de los testigos de Jehová cuando estuvimos asistiendo. Estas ideas eran muy, muy potentes, muy detonantes que se tenían sobre esta idea, ¿sí? De, pues no importa la injusticia, no importa lo que esté sucediendo, este mal, este sistema, Dios está en control. Ese tipo de mentalidad, ¿no? Me acordé, estuve como que relacionando esas partes y digo, creo que la mayoría de cristianos evangélicos, sí, la mayoría son dependientes de esta idea. Lo he visto mucho en muchas iglesias. ¿Nos quieres definir lo que es alienación? Sí, básicamente cuando te sientes ajeno a algo, cuando te desconectas de algo, cuando no te sientes identificado con algo. Entonces, si de alguna manera todo te va a ayudar para bien y no tienes que hacer nada, entonces sí te sientes, puedes sentirte como que tu acción en el mundo es innecesaria. Y si es innecesario vivir, ¿tiene algún sentido? Podríamos decir que sí, porque Dios tiene un propósito. Ajá, pero es que ese es el tema, ¿no? Como que no es tan sencillo entender entonces a qué se refieren con todo te va a ayudar para bien. O sea, queda como muy genérico ahí la idea.
No es que dijeran que no tenías que hacer nada, pero al mismo tiempo pues no se entendía claramente el concepto completo. Por eso la alineación vendría siendo a esa como desconexión del humano hacia sentir un propósito. Ujú. Y sí hay personas que están muy en extremo en esta idea. Aún dentro de la Iglesia Apostólica, hay personas que estando ahí, sí tienen esa idea de no hacer nada, todo obra para bien. No me voy a sentir mal. No importa nada. Todo obra para bien. Está muy apegada a esta idea, pero hay otras personas que dicen, sí importan, hay cosas que importan. Hay injusticias, hay esto, dentro de la Iglesia Apostólica. Está esta idea entremezclada, pues. Claro. Vaya. Uh-huh. Sí. De hecho, pues la visión de todo te va a ayudar para bien es como promover el conformismo, como que te desvincula a las personas de transformar activamente el entorno o la realidad o la comunidad, y pues te da como una visión idealista, ¿no? Como que las necesidades de las personas no importan. Si tienes una necesidad, voy a orar por ti, porque eventualmente esa necesidad te va a orar para bien. No te voy a surtir de esa necesidad, no te voy a dar, porque yo sé que Dios tiene un plan, un propósito. Y es como que cambiar la estructura o intentar cambiar las cosas no tiene sentido, no es necesario. De hecho, si lo pensamos desde el punto de vista materialista, pues el sufrimiento y la injusticia pues se van a arreglar solos, de alguna manera. Y no quiero decir que estamos intentando negar la fe, ¿ok? O que Romanos 8:28 pueda ser un consuelo para algunos, ¿no? Como decir, yo sé que esto está pasando, pero todo me va a llevar bien. Quizás haya una forma de vivirlo de esta manera, ¿no? De sentirlo. Pero sí es importante que reflexionemos sobre las diferentes interpretaciones y sus posibles implicaciones prácticas en la vida de los creyentes. O sea, si tú crees que todo te va a ayudar para bien, esto no necesariamente significa que no tienes que hacer nada. Otra vez, no digo que el predicador dijo, pero parecía que en algunas cosas sugería que no había nada que hacer, que de todos modos todo se iba a arreglar. Acabo de sonreír porque acabo de ver el nuevo comentario que nos acaban de hacer. Okay. Lo voy a leer. Espérame. Es si no me equivoco. Bueno, hablo del anónimo. Sí, por eso. ¿Lo leo? Sí, ya lo puse en verde. Todas las cosas te ayudan para bien, eso te enseñan, pero si te va mal te dicen que algo has de estar haciendo mal, por eso te va mal. Y sí se dijo en la predicación algo parecido. Hablando de la predicación esta del barrio. Sí. No la recuerdo, pero sí sé que estas cosas se dijeron varias veces en los servicios en los que estuvimos. Sí. No te tiene que ir mal si estás con Dios. Literalmente esa fue una frase que se dijo. Sí. Y yo me quedé, no puede ser, y apunté. Y esta idea, como lo dije, hay muchos en la Iglesia Apostólica que así es como piensan. También en cualquier otra iglesia cristiana. Pero hay muchos que no piensan así. Pero pues esta idea nos la están compartiendo personas anónimas. Y las hemos escuchado y las hemos vivido de otras personas. Y también algo muy particular, probablemente hace como 3 meses, por alguna razón estaba con alguien que es de la Iglesia Apostólica y no recuerdo exactamente cuál era nuestra plática y yo le dije, oye, pero, ¿qué onda? Y pues a tus amigos, no me acuerdo qué les pregunté, a él, cristiano apostólico, tus amigos, no, pues no tengo amigos, ¿por qué voy a tener amigos fuera de la iglesia? Y yo, ¿qué? Wait. Pero, pues debes de conocer gente, ¿no? O sea, digo, lo voy a decir así le dije a él, lo voy a decir así. Si quieres, no sé, llevar gente a la iglesia, por decirlo así, tienes que conocer gente, ¿no? Bueno, sí, pero pues nada más para llevar gente a la iglesia. De hecho, esto contrasta un poquito con lo que decían también en la iglesia de los Testigos de Jehová, que sí, hay que llevar gente a la iglesia, pero no es necesario que seas amigos de personas del mundo. No decían personas del mundo, creo que lo de la apostólica dicen más personas del mundo. Es que más que nada es por la traducción.
La Reina Valera utiliza no somos de este mundo, bla, 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 bla. Pero en la traducción del Nuevo Mundo, que es de los Testigos de Jehová, dice este sistema. Más Sí. que nada es por No las seas traducciones. amigos de personas de este sistema y cosas de sí, cierto, sí, del sistema. Qué interesante, ¿no? Como mencionamos el episodio pasado, que las versiones de la Biblia influyen mucho en la forma de hablar de cada Claro. denominación. O sea, Interpretación. Eso es bien importante. Así como estamos hablando ahorita de Romanos 8:28, cuando lees la frase, todas las cosas te ayudan para bien, hay gente que se queda con eso. Y luego el versículo dice, esto es conforme a su propósito fueron llamados. Si le damos un análisis más profundo, nos vamos a dar cuenta que no está hablando de todas las cosas literalmente. Está hablando de algunas cosas específicamente que están sucediendo para que el reino de Dios se establezca aquí en la tierra. Si creemos que el reino de Dios existe, ¿no? Porque hay gente que pues no cree, simplemente. Pero entonces creo que es peligroso, y esto quisiera como comentarlo, que interpreten como que la Biblia, todo lo que se dice es literal, porque agarran como versículos y dicen, si la Biblia dice esto, así funciona el mundo. Esto lo vimos en los Testigos de Jehová, esto lo vimos en los Mormones, esto lo vimos en la Luz del Mundo, y lo estamos viendo en la Apostólica también, que no tienen como el cuidado de enseñar en la predicación que los versículos pueden ser interpretados de formas distintas, y te dicen, este versículo dice esto, eso significa que así funciona el mundo, y tú como, pero ¿y en el día a día? Si me va mal, entonces, ¿quiere decir que algo hice mal? Pues si le enseñas eso a las personas, van a estar pensando todo el tiempo, ¿qué hice para merecer esto? Y esto tiene implicaciones psicológicas muy graves, muy graves. Enseñarle a las personas que no todo lo que hacen significa que les va a ir bien, y que no todo lo que hagan significa que les va a ir mal, pues es muy distinto, una forma distinta de percibir el mundo. Solamente voy a mencionar que ese fue el culto de barrio, ¿no? Sí. En aparente simplicidad nos confrontó con preguntas que acabamos de exponer y cosas que nos acaban de decir, fundamentales sobre la fe, sobre cómo accionar, sobre qué hacer, el sufrimiento, la promesa, las promesas de Dios. Esta es una nueva comprensión o una comprensión actualizada de cómo se relaciona la Iglesia Apostólica. Uh-huh. Sí. En su comunidad, cómo vive, cómo comunica sus convicciones en diferentes espacios. ¿Sí? Uh-huh. El mensaje, pues, es similar. Claro. ¿Sí? Y eso así es como termina el tercer día, los 3 días que vivimos dentro de la comunidad de la Iglesia Apostólica. ¿Sí? Así es. Si te parece, vamos cerrando el episodio de hoy. Lo he estado disfrutando bastante. Pues la verdad es que estas experiencias que vivimos, la intensidad, la emoción, todo lo que se vivió con la predicación, en la administración, incluso la gente llorando, y esa intensidad también por empujar a la gente a la acción y a la decisión de bautizarse. La verdad que nos deja mucho de qué pensar sobre incluso el arrepentimiento. Había una intención muy tensa o de invitar que Jesús no murió por todos nosotros, y luego venía un lenguaje excluyente como de, pero los carnales no van al cielo. Criticar a otras iglesias, criticar a quienes no están bautizados en el nombre de Jesucristo, son cosas que en su contexto de ellos mismos se entiende por qué lo hacen. Claro. ¿Sí? Que nosotros pues no compartimos, porque claro, nosotros que estamos criticando, pero no estamos criticando las iglesias, estamos criticando las ideas, ¿no? Pero aquí sí había una intención clara de criticar a otras iglesias. De hecho lo decían, otras iglesias no, y es como, espera, vamos a hablar un poquito más profundo. Pues no había nada de eso. De hecho, creo que sería importante hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué significa pertenecer a un grupo con una identidad doctrinal tan fuerte? O sea, si tú quieres pertenecer, estaría padre. Yo invitaría a las personas que están pensando en bautizarse en estas iglesias. No estoy hablando de la Iglesia Apostólica solamente, porque así como la Apostólica, la Luz del Mundo, los Mormones, también incluso los Testigos, tienen una identidad doctrinal bastante establecida y fuerte. Pues, ¿qué significa pertenecer? O cómo navegar las diferencias internas. O sea, si tú piensas diferente, o si tú no estás de acuerdo en algo, ¿qué pasa si tienes dudas personales? O ¿qué va a pasar si vives dentro de esa comunidad? Si una persona duda y todos los demás están convencidos de la verdad, ¿cómo te van a tratar? O sea, es muy importante como tener claro que estas comunidades
valoran la convicción antes que nada. Estamos reflexionando, ¿no? Estamos reflexionando en estas experiencias que hemos tenido. Reflexionamos en la importancia de una buena actuación de la iglesia, ¿sí? Para expresar su fe, para externar su fe y para convencer a otros. Pero pues aquí viene otra pregunta, ¿no? ¿Dónde termina la devoción genuina y dónde empieza el deseo de validación? Si es que hay alguna línea clara. En otras palabras, probablemente las personas, no sé cómo llamarlo, pero muchas personas van a estar en desacuerdo con este tipo de idea. Porque he tenido personas conocidas que conocen de teatro, conocen de arte y mencionan cosas como la iglesia es una obra de teatro, ¿sí? Hay una especie de show en el que las personas que están ahí al frente están conectando con el público está conectado a las personas de enfrente, llamémosle el ministerio de alabanza o el predicador. Está esta obra teatral, la cual es muy bonita y es una actuación, ¿sí? Estás actuando, puedes buscar lo que significa actuar, no necesariamente es malo, no estoy diciendo que es malo actuar en este sentido, sino que hay veces, por experiencia propia, por experiencia de otras personas, tanto dentro de la iglesia apostólica como no dentro de la iglesia apostólica, hay veces en las que las personas sí están actuando de forma, ¿cómo decirlo? De una forma hipócrita. ¿Sí? Claro. Hay mucha actuación también. Mucha simulación. Ajá, ¿hasta qué punto deja de ser una actuación simulada a una actuación genuina? No sé si ponerlo en ese contraste. Sí, claro, porque actuar, en la forma estricta de la palabra, actuar es hacer, ¿no? Ejercer la voluntad. Sin embargo, a veces esa voluntad que se ejerce está en el desafío de ser genuina, de que realmente quieras hacerlo y tu sonrisa sea acorde a tus sentimientos. De hecho, hay veces en estas iglesias en donde te dicen que primero finjas para que luego sientas, lo cual es una técnica que se utiliza en psicología, no es algo que inventaron en estas iglesias. Pero ¿hasta qué punto deberías de fingir? ¿Y hasta qué punto deberías de ser honesto contigo mismo y con cómo te sientes? Realmente hay contradicciones dentro de estas denominaciones y pues la fe resulta muy compleja y a nosotros nos fascina estudiar, estar leyendo y tratar de entender todo esto desde una perspectiva más científica hacia las ciencias bíblicas, ¿no? ¿Por qué no tomamos como que la Biblia es 100% la palabra de Dios? De hecho, lo hemos comentado anteriormente. Nosotros no creemos que la Biblia sea 100% la palabra de Dios. Pero sí. Y todos, por ahí hubieran empezado. Terminar transmisión. Sí, ¿no? Bloquear, reportar. Lo que sí me gustaría hacerles como una invitación. Antes de criticar a otros, tratemos también de entender el punto de vista de las demás personas. Nosotros llegamos aquí a esta iglesia y nos dijeron, no nos vayan a criticar. Y ellos están critique. Y el problema no es que critiquen, el problema es que las críticas, nosotros que hemos estudiado varias iglesias, varias formas de interpretar la Biblia, las críticas estaban mal fundamentadas, con ideas que no son verdad. O sea, criticas, pero ni sabes lo que estás criticando. Está muy extraño. O sea, yo más bien me gustaría invitarlos a que si tú, por ejemplo, voy a decirlo así como lo que he escuchado mucho en psicología, en filosofía, y que si estás de acuerdo con una idea, también lee la idea contraria. Lee libros que hablen en contra de lo que tú crees para defenderte más o también, a lo mejor cambiar de opinión. No sé si leemos. Sí, ¿por qué no? A ver, lo voy a leer yo. Lo que más he disfrutado, nos comentan, de la IFSJ es la alabanza. Alabar a Dios en la alabanza que ministran es muy gratificante. Disfruto sentir que Dios está conmigo. Esto lo hemos visto también en otras denominaciones. Se enfocan más en el sentimiento, ¿sí? No quiero decir que esto está mal, pero es importante como mencionarlo, ¿no? Que sí es importante sentirse bien, pero también hay que reflexionar si estás sintiéndote bien por la alabanza. ¿Es para ignorar los problemas de afuera? ¿O estás sintiéndote bien porque todo está bien? Y si quieres ignorar un rato tus problemas, ¿qué pasa cuando regresas al mundo? Porque vas a regresar. El culto no es eterno. A lo mejor por eso muchas personas en las iglesias quieren estar todo el tiempo en la iglesia, porque no quieren estar en el mundo. Yo no digo que el mundo sea algo bueno o sea algo malo, o que estar en la iglesia sea bueno o sea malo, pero sí me gustaría como que reflexionemos. Si vamos a disfrutar la alabanza, qué bueno. Si vamos a disfrutar estos momentos, como dice, es muy gratificante, qué bueno. Y también es importante actuar en el mundo aunque no sintamos nada.
porque a veces no vas a sentir algo. De hecho, esta frase, disfruto sentir que Dios está conmigo, hay gente que te dice que tienes que sentir. Y yo he platicado con personas que me dicen, ¿y qué pasa si yo no siento nada? Y yo los invitaría a reflexionar. Respondan esa pregunta ustedes mismos. ¿Qué pasa si yo no siento nada? Que se lo hagan ustedes mismos allí en casa. Sí, probablemente esto ya lo había mencionado, pero recuerdo que una persona me había dicho que no entiende por qué muchos creen que en la Iglesia Católica no está Dios. Ya que muchos dicen, es que en la Iglesia Cristiana sí siento a Dios, en la Iglesia Cristiana Evangélica sí lo siento, pero en la Iglesia Católica no lo siento. Y esta persona pues me decía, porque es católica, es que yo sí siento a Dios en la Iglesia Católica. Yo sí lo siento, ¿no? Y esto nos tiene que recordar que la espiritualidad se vive de muchas maneras. A menudo en sus propias tensiones internas, externas. Hay muchísimas cosas que nos faltan descubrir sobre otras denominaciones. Hay muchísimas cosas que te faltan descubrir de tu propia denominación. Así como dijiste, ¿no? Leer, pues, lo que te enseñan, pero también leer lo contrario a lo que te enseñan. Es bueno tener una especie de contraste para que tengas más, no sé si decirlo así, solidez. Pues que tu perspectiva sea más amplia. Uh-huh. Si tú tienes una visión del mundo cerrada, pues, ¿cómo vas a decir que entiendes el mundo? De hecho, platicamos tú y yo, supongo que está bien ya mencionarlo, platicamos tú y yo cuando terminamos de ir los 3 días, platicamos con la persona que predicó y dijo que la Trinidad eran 3 dioses. Le dijo, oye, te queremos puntualizar algo. Tú sabes que a nosotros nos encanta investigar y sabemos muchas cosas. Sí. Y te lo decimos porque pues hay cierta confianza. Pero tienes que saber que te equivocaste al decir que la Trinidad son 3 dioses. No está bien que lo hayas dicho así porque en realidad es una mentira. Te invitamos pues a que estudies qué significa la Trinidad, de dónde viene la idea, no solamente repitas las cosas que pues te han dicho. Bueno, no dijimos eso, repito las cosas que te han dicho, eso no dijimos, pero pues realmente eso fue lo que hizo. Y él humildemente nos dijo, bueno, tú, ¿cuál fue la perspectiva que viste tú ahí? No, es que sí nos hizo el comentario. Bueno, es que la verdad es que no he investigado nada sobre la Trinidad. Y le hicimos también la invitación, pues que si no has investigado algo, no prediques de eso. Ojalá, me encantaría que todos los predicadores tomaran este consejo. Si no has investigado de algo, no lo menciones en tu predicación. Si no sabes, no lo prediques, ¿no? Porque lo predicas y la gente que está allá abajo, pues tampoco lo va a investigar y pues se lo va a creer. Lo otro, y esto es una invitación a nuestro episodio de enseñanza versus inspiración. Cuando ustedes escuchen una predicación, intenten adivinar, ¿no? O interpretar si les están enseñando algo o les están compartiendo una idea, algo que ellos piensan. ¿Por qué? Una cosa es que te enseñen algo que está estudiado y otra cosa es que te compartan su punto de vista. Y aquí tú puedes interpretar lo que tú quieras y acá pues no. Entonces, si yo te digo que la Trinidad significa creer en 3 dioses, a lo mejor tú vas a salir pensando que los trinitarios creen en 3 dioses. Y ojo, no estamos diciendo que la Trinidad es verdad y la unicidad no. No estamos diciendo cuál es nuestra postura, aunque ya tenemos dicho en varios episodios cuál es nuestra postura. No es que no creamos o no creamos, o creamos. Simplemente, si tú quieres opinar sobre alguna teología, alguna postura teológica, entonces de preferencia intenta entender qué significa esa postura teológica. Unicitarios, unitarios, trinitarios, no sé. Pero no digas que los unicitarios creen que solamente existe un solo Dios y todos los demás no existen, si no has entendido ni siquiera qué significa los unicitarios. Sí, a veces atacamos, se les llama hombre de paja. Sí. ¿Pero cómo se le llama? ¿Argumento o falso? Básicamente existen 2 posturas entre los argumentos, hombre de paja y hombre de hierro. Okay. Hombre de paja, pues es esta postura en donde simplemente le tiras poquito crítica y se incendia, se deshace. Sí, bueno, en realidad pues a lo que quería decir es que es un hombre de paja atacar la idea de la unicidad cuando dicen la unicidad cree que Jesús era un títere. Sí, muchos trinitarios dicen eso. Sí. Que la unicidad cree. Y los unicitarios creen que los trinitarios creen en 3 dioses separados y que son politeístas y dicen ese tipo de cosas. Atacan hombres de paja, pues. Sí, claro. ¿Por qué? Porque
Porque no han estudiado las ideas. No han estudiado las ideas contrarias, ¿no? Sí. Solamente critican desde su ignorancia. Y bueno, ahora sí, nuevamente mencionamos la palabra ya para cerrar. Pues el episodio, lo que nosotros estamos buscando es simplemente dar ideas. No es de dar respuestas, así es o así no es, ¿sí? Sino más bien invitar a la reflexión. Es lo que estamos haciendo en todos los episodios. Por ejemplo, ¿qué opinan de la fe? ¿Qué opinan de la comunidad? La identidad. Y cómo todo esto, por ejemplo, en este episodio se manifiesta en la Iglesia Apostólica o en la IFSJ, pero también todas estas implicaciones dentro de la luz del mundo, los mormones o qué tal en los testigos de Jehová. Sí, pues nos quedamos con estas imágenes de la Iglesia Apostólica que énfasis en el bautismo, las canciones, las lágrimas, pues sí, ese sentir, palabras fuertes sobre salvación, sobre juicio y esa pregunta que dice, ¿qué significa realmente salvación y cómo la buscamos cada uno? Por ejemplo, yo te invitaría a ti que nos escuchas en las diferentes redes, que si nosotros tuvimos esta experiencia en las iglesias, ¿qué idea te da a ti? O también, ¿qué preguntas te nacen? Si nosotros fuimos, ¿qué te gustaría saber? Como, ¿qué dudas te salieron de todo lo que hemos compartido? Los invitamos a pensar en sus propias creencias, ¿no? Yo creo esto, pero no sabía que los apostólicos creían esto, o no sabía que los de la IFSJ creían esto. Y pues lo contrasten con sus propias dudas y la forma en la que las diferentes comunidades interpretan cómo aplicar, digamos, estas ideas. Sí, y pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta mini aventura Sí. de unos días, aunque no fueron con nosotros, pero pues están aquí escuchándonos lo que observamos, lo que reflexionamos. Y gracias a la Iglesia Apostólica por abrir sus puertas intencional o inintencionalmente para poder hacer este episodio. Pudimos observar pues lo que es su fe, Sí. su comunidad. Pues este episodio ha sido un episodio de discusiones alrededor de la Biblia o discusiones bíblicas en redes sociales. Nos pueden encontrar en todas las plataformas. Tenemos episodios en Spotify, Apple Podcast, también en las plataformas de RSS. Y nos pueden encontrar en redes sociales como Discusiones Bíblicas en Facebook, Instagram, tenemos TikTok, YouTube. Y por último, discusionesbiblicas.com. Muy bien, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarnos, como ya lo dije. Y pues hasta la próxima. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Amén.